entrar al estudio de la palabra de Dios. Y si se acuerda, el título de nuestra serie es Descubriendo el propósito de Dios. Y estamos hablando sobre José. Y el título de nuestro mensaje de hoy es Las dificultades cuando se ha encontrado la voluntad de Dios. Es importante que tengamos presente esto. Una vez que encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cosa no se pone más fácil. Tenemos dirección, pero la cosa no se va a poner más sencilla. De hecho, se puede poner muy mal y lo vamos a analizar hoy. Vimos que desde el principio José empieza a encontrarse con dificultades porque crece en una familia disfuncional, ¿se acuerdan? Porque Jacob rompe el orden de Dios para el matrimonio y tiene un matrimonio poligámico, y eso siempre, romper el esquema de Dios, romper el orden de Dios, nunca trae buenas consecuencias, y ya lo analizamos. Y luego vimos que Jacob también pues manifestó un favoritismo equivocado con José. Le faltó sabiduría para manejar la situación con sus hijos. Y bueno, él debió de haber aprendido su lección, porque se acuerda que en su casa, en la casa de Jacob, también hubo favoritismos y nada bueno salió de ese favoritismo, pero la verdad es que así somos. Aunque vemos y vemos, a veces no corregimos el camino, a veces no cambiamos en lo que deberíamos de cambiar, y las consecuencias llegan, las consecuencias sí alcanzan. Entonces, José crece en esta situación complicada, y también vimos que José era un hijo especial dentro de la familia de Jacob. ¿Se acuerdan? Que él no se comportaba como sus hermanos. Sus hermanos tenían una muy, muy mala conducta. No eran un ejemplo, ninguno de ellos, y los mayores eran los peores. Los tres mayores eran los peores. Pero José manifestó una conducta de acuerdo a los principios del Dios de sus padres. Y cuando uno hace esto, cuando uno empieza a... Esto es algo bien importante que vemos en la vida de José. Quiere que Dios le use, tiene que comportarse como Dios pide. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, únicamente por gracia, por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el ser utilizados por Dios es otra cosa. El cumplir nuestra misión dentro del plan de Dios es otra cosa. Y las bendiciones de Dios también son otra cosa. Aquel que no se comporta como Dios estableció, aquel que vive una vida desordenada, nunca va a ser utilizado por Dios, jamás va a ser utilizado por Dios, porque Dios solamente utiliza a aquellos que le honran. Todos los siervos del Señor en la Escritura llevaron una vida que al Señor le agradaba. Hay algunos que tuvieron sus detalles, como Sansón, pero ¿cómo le fue a Sansón? Mal.
mal. Cuando David se deslizó, ¿cómo le fue? Mal, porque ¿qué dice la Escritura? Dios al hijo que ama le corrige. Entonces debemos de tener esto presente. Únicamente si yo obedezco los mandamientos de Dios es que Él me va a usar. Si no lo estoy haciendo, no hay forma. Pero resulta que José obedecía al Señor, honraba al Señor, honraba al Dios de sus padres. Y una vez que esto queda manifiesto, Dios da el siguiente paso. ¿Quién mueve las cosas? ¿Quién mueve los tiempos? Es Dios, no nosotros. También debemos de tener esto presente. Va a ser el Señor el que va a dictar todos los tiempos dentro de nuestra vida. A veces nos queremos adelantar y adelantarnos nunca trae cosas buenas. ¿Se acuerda también del caso de Moisés? Él se quiso adelantar. ¿Y qué terminó haciendo? Matando a un egipcio. Cuando queremos verdaderamente servir a Dios, debemos de ajustarnos a sus tiempos. Y Él va moviendo las cosas. Y en un punto, Él va a indicar que José de verdad es especial y está incluido en una parte importante de su plan. Vamos a ver ese punto, por favor. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 5. ¿Ya está ahí? Génesis 37, versículo 5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí está pasando algo importante. Hay varias cosas que debemos de tener presente. Para empezar, José no es un niño chiquito. Ya platicamos que en este momento él tiene aproximadamente 17 años de edad. No es un niño y es un muchacho inteligente. Y él sabe que no le cae bien a sus hermanos. Él sabe que hay una riña con sus hermanos. Y uno diría, bueno, si él sabía que sus hermanos no le veían bien y era un muchacho inteligente, ¿por qué les contó? ¿Por qué no se lo guardó para su persona? Y la cosa es que debemos de ubicarnos en lo que está pasando. José no está teniendo un sueño normal. Él está teniendo un sueño profético. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante, porque
el sueño profético es una de las formas de comunicación más raras dentro de la Escritura. Hay muy poquitos sueños proféticos en la Escritura. La mayoría tuvieron lugar dentro de la vida de José. Vamos a encontrar unos cuantos más adelante, mucho más adelante, más de un milenio adelante, mucho más de un milenio adelante, en el periodo de Daniel. Ahí vamos a encontrar el sueño de Nabucodonosor y finalmente el último sueño profético que encontramos en la Escritura es el de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ya, los sueños proféticos no son un medio de comunicación común en la Escritura, no son un medio de comunicación de Dios general. Aparte, la naturaleza de los sueños proféticos en la Escritura es muy marcada. Si usted analiza, todos los sueños de José están relacionados con la nación de Israel. El sueño de Nabucodonosor está relacionado con el desarrollo del plan de Dios en cuanto a los reinos de la tierra y el fin de los tiempos, y el de José está relacionado con el Mesías. Entonces, y de hecho el de Nabucodonosor también está relacionado con el Mesías. Entonces, aquí es en donde nosotros nos tenemos que empezar a ubicar. Otra cosa que debemos de tener presente es que casi todas las personas sueñan. No todo el mundo se acuerda, pero todos soñamos. Yo generalmente me acuerdo más o menos de qué soñé. No sé usted. Hay quienes no se acuerdan para nada, hay quienes sí nos acordamos, pero todos sabemos que fue un sueño y ya. El sueño profético es muy distinto. El sueño profético le hace saber dentro de la Escritura a aquellos que lo tuvieron que no fue un sueño normal, que Dios se había comunicado. En el caso de los sueños de José, vamos a encontrar que hubo una reacción de alegría, al igual que en el sueño de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús. La reacción fue alegría porque había una buena noticia, pero si usted ve los sueños del copero y del panadero después, así como el de Nabucodonosor, generaron inquietud en el corazón de los que lo soñaron. Sabían que habían soñado algo extraordinario, algo que significaba algo. Y si usted se fija también, porque luego hay muchas personas que dicen, no, pues Dios me habla por sueños. Si vemos el patrón bíblico, todos los sueños, excepto uno, requirieron de una interpretación. Todos los sueños del periodo de José requirieron de una interpretación. El sueño de Nabucodonosor requirió de una interpretación. El de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús, no, porque ahí el mensaje era muy claro. Pero todos los demás requirieron de una interpretación. Entonces, José tiene un sueño de estos sueños de este calibre y se da inmediatamente cuenta. Por eso es que va y le cuenta a sus hermanos, porque supo en ese instante cuando despertó, Dios me habló. Dios está diciendo algo. Y va y le cuenta a sus hermanos, y pues sus hermanos de ninguna manera iban a aceptar
el mensaje que Dios estaba dando ahí, pero aquí hay algo importante. Dios está mandando un mensaje a la familia y el primero es un mensaje muy claro. ¿Cuál era el mensaje que Dios estaba mandando con el primer sueño que tuvo José, en el que están recogiendo espigas y solamente la espiga de José se mantiene en pie y las de sus hermanos caen frente a la de José? Este mensaje nos muestra, es un mensaje de Dios diciendo: Él es el más ilustre de todos ustedes y en un momento le van a reconocer como líder. Ahí no hay vuelta de hoja. Ese mensaje era sumamente claro. Dios estaba confirmando algo que ya había sentido Jacob. Si Jacob, que pues ya era un hombre de Dios, pero había llevado una vida pues peculiar, vamos a llamarle así, peculiar en su juventud, y se convirtió y cambió. Si Jacob, que estaba en esa condición, decía de sus hijos: y estos son tremendos, no los puedo dejar a la cabeza de la familia, porque quién sabe si vayan a cambiar. ¿Usted cree que Dios no se daba cuenta? Por supuesto que sí, y Dios conocía bien el corazón de todos ellos. Entonces Dios aquí estaba señalando: sí, Él es el más ilustre de ustedes 12, yo lo voy a poner como líder y un día lo van a reconocer. Obviamente se enojaron, ellos no querían ver a José, cada vez que lo veían lo trataban muy mal. Pero Dios mandó otro sueño y este sí es un poco más confuso, porque al igual que en el sueño anterior se utiliza el número 11 representando, sí. Bueno, ahorita explicamos más esto, pero son 11 porque José tenía 11 hermanos. Pero también se encuentra el sol y la luna, eran 11 estrellas, pero también encontramos al sol y la luna alrededor de José, rindiéndole honor a José. Y este sueño lo escuchan los hermanos y Jacob, y hasta Jacob brincó, porque ellos intentaron interpretar el sueño y lo interpretaron de una manera natural, equivocada. Ahorita vamos a ver por qué. Porque ¿qué le dice Jacob? ¿Cuál es la respuesta de Jacob ahí en el versículo 10? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Porque las 11 estrellas y el sol y la luna se postraron, se inclinaron delante de José. Pero aquí hay un error de interpretación muy grande por parte de Jacob mismo, porque Raquel ya había muerto. Ella muere poco tiempo después de que ellos regresan a la tierra de Canaán. Entonces no hay forma en la que ya sea la luna o el sol represente a Raquel. Ella ya está muerta. Pero aquí hay algo importante a tomar en consideración. Dios ya está revelando su voluntad. ¿Y qué está mostrando en este segundo sueño profético? Él está mostrando que un día José iba a jugar un papel fundamental para lo que después se convertiría a la nación de Israel, para lo que es la descendencia de la promesa de Abraham. Y si nosotros vemos esta misma figura
del sueño, del segundo sueño de José, aparece después en la Escritura. ¿Alguien se acuerda dónde? En Apocalipsis. La Iglesia Católica y algunos grupos religiosos han tomado de una manera muy equivocada la visión de la mujer y el dragón que encontramos en Apocalipsis, porque si usted lee la visión que tuvo Juan ahí, va a ver que se menciona que hay una mujer y que la luna y el sol están, no me acuerdo si el sol está, creo que los dos están debajo de sus pies y tiene una corona con 12 estrellas. Y algunos de ellos han interpretado que ahí la profecía está hablando sobre la iglesia. Otros se van mucho más mal y piensan que es María. Pero nosotros debemos de tomar a la Escritura como base para interpretar a la Escritura, y tenemos un pasaje que tiene exactamente los mismos elementos en la Escritura. Las estrellas representando a las tribus de Israel y el elemento del sol y la luna refiriéndose a toda la nación. Entonces, aquí, en el caso de José, Dios está mencionando, José va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de la descendencia de Abraham, en el desarrollo de lo que va a convertirse en la nación de Israel. Entonces Dios está mandando un mensaje. José es el líder, va a terminar siendo su líder. En un momento todos lo van a reconocer como líder y él va a jugar un papel fundamental en la historia de mi pueblo, en la subsistencia de mi pueblo. Y aquí es donde nosotros debemos de empezar a ver algo para nuestra vida. El plan de Dios para José está claro, ¿no? Su voluntad está clara. Puede que Dios ya le haya dicho algo de su voluntad para su vida y que ya lo tenga claro. Va a haber dos tipos de reacciones. Para los que están buscando ahí la aplicación práctica, hay dos reacciones de la gente que nos rodea cuando la voluntad de Dios ha sido manifiesta para nuestra vida. Uno, va a haber personas que se van a molestar y nos van a decir, estás loco, porque eso le dijeron sus hermanos. Le dijeron, estás loco de atar, ¿cómo crees que tú vas a estar por encima de Rubén? ¿Cómo crees que tú vas a estar por encima de Judá? O por encima de cualquiera de nosotros. Va a haber personas que nos van a rechazar. Va a haber un rechazo abierto. Pero también va a haber personas como Jacob. Jacob al principio no entendió. Pero hay un detalle bien importante aquí. En el versículo 11, váyase allá al versículo 11. Dice, y sus hermanos le tenían envidia. Ante eso se va a topar, va a haber gente que le va a tener envidia, pero vea después, mas su padre meditaba en esto. Una vez que se enfrían las emociones de Jacob, acuérdese, él es un hombre de Dios y él tuvo un encuentro con Dios. La bendición de Abraham está sobre él. Entonces el Señor le hizo sentir, yo le dije algo a tu hijo, no lo tomes en vano, no lo veas como menos. ¿Y qué se puso a hacer? Se puso a meditar en lo que significaban estos sueños. Nosotros podemos ver la interpretación de los sueños porque conocemos la historia, pero ellos no. ¿Y quién era la cabeza de la familia en ese momento? Jacob. Y Jacob fue sabio y probablemente calmó a sus hijos
y les dijo, hey, esto no es que José se esté exaltando. Dios le habló y le dijo algo. Vamos a ver qué es lo que Dios dijo aquí. Entonces va a haber personas que van a decir, ok, Dios te habló, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, vamos a caminar en esto que Dios está mostrando. Pero una cosa aquí que no, podemos ver en el caso de José y que es también común dentro de los hijos de Dios, es que aunque Dios muestra su propósito, no se cumple inmediatamente, ni empieza a cumplirse como nosotros lo esperamos, y aquí presta atención cómo nosotros lo esperamos, inmediatamente. En el caso de José pasó tiempo, y en su caso puede que también pase algo de tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que hizo José. Porque esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente a lo largo de toda nuestra serie. José guardó estos sueños y lo que podían significar en su corazón. Él ya había sido instituido por su padre como un líder espiritual en su familia. Bueno, designado, ¿no?, para ser el siguiente líder espiritual. El líder espiritual era Jacob en este momento, pero ya había señalado, José va a ser el que va a llevar la batuta después de mí. Y Dios ha señalado también, José es el que va a ser el líder en la familia en un momento, y voy a hacer algo para el bien de todos en un momento también. José lo guardó en su corazón, pero pues no pasó al día siguiente. ¿Y qué se puso a hacer José? Siguió con su vida, porque no podemos detenernos en la vida. Es bien importante que sepamos que Dios nos diseñó para vivir con más personas. Es un error, algo que se realizó en varias etapas del cristianismo, de enclaustrarse o encerrarse, aislarse. Dios no nos llamó a ser ermitaños, no nos llamó a ser monjes en un monasterio, y a las mujeres no las llamó a ser monjas. Nos llamó a vivir con los demás y a convivir con los demás y a ser ejemplo en el mundo. José tuvo estos sueños y sigue trabajando en lo que su papá le encargaba. Y aquí vamos a empezar a ver algo maravilloso dentro del plan de Dios, pero que también es una advertencia para nosotros. Para terminar el punto anterior, por lo que podemos ver en la reacción de José y de sus hermanos y de Jacob ante el sueño, ¿qué va a haber más? ¿Opositores o gente que nos apoye? Opositores. Esos van a proliferar, esos van a ser muchos, son pocos los que van a prestar atención a lo que Dios está marcando. Pero hay que recibir su apoyo también, hay que recibir su instrucción. Y aquí es en donde yo les diría, en este punto del mensaje, agárrese de la silla, porque lo que viene debemos de tomarlo en cuenta, porque muy bien se puede aplicar a nuestra vida, y tal vez ya lo está viviendo y no se ha dado cuenta. Pero acompáñame al versículo 12, por favor, ahí en Génesis capítulo 37.
Hay cosas en esta historia, cuando analizamos un poco a Jacob, que son difíciles de entender, porque la verdad es que Jacob, pues le faltó sabiduría en varias cosas en cuanto a sus hijos, porque él sabía que sus hijos odiaban a José. Él no hizo nada para apagar ese odio. De hecho, muchas de las decisiones que tomó, lo que hicieron fue encender ese odio, y también tomó decisiones que pusieron en peligro, que pusieron en riesgo la vida de su hijo, como esta. Vean aquí. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Yo no sé por qué le pareció una buena idea. Sus otros hijos eran, Rubén ya era un adulto bien hecho, Leví, Simeón y Judá también. José era un joven de 17 años. Jacob no lo había puesto a trabajar duro como al resto de sus hermanos, entonces podemos suponer que él no tenía el cuerpo de un pastor. Un pastor requiere de fuerza, porque hay que llevar a las ovejas, a veces hay que cargarlas, es un trabajo físico. Entonces, muy probablemente todos los hermanos de José son fornidos, están fuertes. José no. Y Jacob sabe cómo son sus hijos, porque ya le metieron en un problemón en una ocasión. Son de armas tomar. Sabe que odian a su hijo favorito, y manda a su hijo favorito a cuidar, a ver cómo están sus hermanos, a ver cómo están las ovejas. Jacob tenía más siervos, Jacob tenía muchos siervos y varios de confianza. A cualquiera le hubiera podido decir: ve y checa cómo están las cosas y me das un reporte. Mandó a José. Este es importante, mire, si usted es padre de familia, preste atención a esto. Debe de tener sabiduría con sus hijos y evitar ponerlos en situaciones de riesgo, porque afuera hay muchos riesgos. Vivimos en un mundo terrible, siempre ha estado mal la humanidad, siempre, pero está más mal que nunca. La verdad, la moralidad está más mal que nunca en nuestra humanidad, en este tiempo que estamos viviendo. Cuide a sus hijos, no deje que ellos se pongan en situaciones de riesgo. La verdad es que el mundo no es tan inocente como a veces queremos creer. Y si usted no tiene cuidado con las amistades de sus hijos y dice: ay, pues no pasa nada, porque Jacob probablemente eso pensó, no pasa nada. Sí que pasan cosas. Una mala amistad puede echarle a perder años de trabajo sobre su hijo. Una mala amistad, si usted no tiene cuidado, puede hacer que su hijo se pierda por completo. Tenga cuidado con quién, si los deja ir a dormir a otras casas, a dónde van y con quién va, porque
pues ahí ya está completamente fuera de su supervisión y pueden pasar 1000 cosas, pueden hacer 1000 cosas y nunca se va a dar cuenta usted. Tenga cuidado con las decisiones que toma en cuanto a su educación. Y mire, se lo digo de todo corazón, fíjese en qué escuela lo mete y qué le van a enseñar ahí, porque una escuela también lo puede echar a perder. Debe de tener mucho cuidado con sus hijos porque hay riesgos reales afuera. No lo debe de aislar, Dios no quiere que nos aislemos, pero sí debe de estar al pendiente y no poner a su hijo en una situación de riesgo. Jacob puso a su hijo en una situación de riesgo. Pero eso es un paréntesis. Dios permite esto porque Él va a empezar a obrar. Y a veces no nos damos cuenta de cómo Dios se está moviendo, pero aquí Dios se está moviendo, porque vaya al versículo 15. Dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí Dios empezó a mover su mano para desarrollar su plan. Muchos no se dan cuenta cuando leen esto, pero Dios ya se está moviendo aquí, porque Él movió el corazón de los hijos de Jacob para dejar Siquem e irse a Dotán, porque en Dotán, por Dotán pasa muy cerca una de las rutas principales de comercio que lleva Egipto. Nosotros ya conocemos la historia. Si no están en Dotán, probablemente José no acaba en Egipto. Le fue bien. Lo que viene es bueno. En el momento que lo vive José, no. Lo que vamos a leer más adelante no parece bueno, pero Dios lo orquestó todo. Si ellos se quedan en Siquem, probablemente ahí matan a José también. Es lo más probable. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre lo que pasó después, pero Dios ya está moviendo las cosas. Dios tiene un plan. Hay muchas partes de su plan que no vamos a entenderlas en el momento, pero lo bonito de esta serie, y lo vamos a ver hasta el final, por eso yo le invito a seguir toda la serie, es que al final todo el plan es claro. Nosotros, como ya conocemos el final y conocemos toda la historia, cuando vemos esto decimos: es que Dios ya se estaba moviendo. Dios ya estaba moviendo las piezas. Y bueno, viene lo difícil. Puede que Dios ya esté moviendo algunas piezas, puede que ya esté preparando las cosas para que se vayan los hermanos a Dotán y que usted llegue a Dotán. Y en Dotán pasan cosas difíciles. Vamos al versículo 18. Son sus hermanos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Nos podemos topar con personas así. Es probable que Jacob sí estuviera diciendo: Dios mostró su voluntad a través de José, algo
significan estos sueños. No sabemos qué, pero algo significan para nosotros. Y pues vea el corazón de sus hermanos, por eso le digo, o sea, Jacob puso en peligro a su hijo. Que dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarle. Ellos creían, porque vea la última expresión, y veremos qué será de sus sueños. Ellos creían que podían frustrar la voluntad de Dios. Ellos creían que tenían el poder para frustrar la voluntad de Dios. Porque efectivamente, o sea, si José perdía la vida, estos sueños no se iban a realizar. La voluntad de Dios manifestada en estos sueños no se iba a realizar. Pero pregunta aquí, ¿alguien puede frustrar la voluntad de Dios? No. Por más malos que sean, por terrible que sea la persona y por más poder que tenga en sus manos, no puede frustrar el plan de Dios. Pero entendamos esto, o sea, José está en un peligro real, sus hermanos son de armas tomar, ya lo mencionamos. Nunca les pesó en su corazón haber ejecutado una masacre, sobre todo a Simeón y a Leví. Los demás participaron, pero cuando Jacob les dice qué hicieron, ninguno de ellos dijo, no, pues tal vez sí, nos excedimos, vamos a ver qué hacemos para conciliar. Dijeron, no, pues teníamos que vengarnos. ¿Cómo que estuvimos mal? Teníamos que vengarnos, estuvo bien lo que hicimos, tenían un carácter medio sanguinario. Y que ellos ya dijeran, aquí lo vamos a matar, hasta hicieron el plan, se inventaron qué excusa iban a presentarle a su papá. O sea, estaban dispuestos, no era un juego. Y bueno, Dios también se va a mover, porque esto le puede pasar. Ténganlo presente. En Dotán le va a ir mal. Y en Dotán puede que se presente un riesgo real, pero Dios tiene el control. Y vea lo que pasa en el versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Aquí vamos a hacer una pausa porque necesitamos ubicarnos en la escena. Ellos empiezan a decir eso cuando lo ven de lejos, pero por lo que podemos ver aquí, lo agarran y dijeron, te vamos a matar aquí, hermano. Este es tu último día aquí en la tierra. Y Dios mueve el corazón de Rubén. A pesar de lo que había hecho Rubén, sus hermanos lo seguían viendo como un líder porque no dejaba de ser el mayor. Y aparte, acuérdense que ellos eran unos barbajanes la mayoría. Entonces lo que Rubén hizo, dijeron, no, pues Rubén está bien, ¿por qué se enoja papá? Entonces le tenían un respeto a Rubén. Entonces Rubén entra y se los arrebata y les dice, no hay que matarlo, siga leyendo ahí conmigo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Y que ahí, después del punto y coma que tenemos ahí, vemos la intención que tenía Rubén, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Esa era el deseo de Rubén. Probablemente él ya había aprendido su lección, porque su papá sí le regañó y sí le llamó la atención, le quita la primogenitura y pues aquí ya vemos un cambio en el corazón de Rubén y dice, estos sí están dispuestos a matarlo, se los voy a quitar y cuando haya chance que ya se hayan calmado, que se regrese con nuestro padre.
Y a la mayoría nos gustaría que a veces eso pasara en Dotán, que de repente, Dios libró a José. Quiero que tenga esto presente. Dios libró a José, Dios intervino. Los demás estaban bien dispuestos a matarlo ahí, pero Dios lo libra, mueve a Rubén para salvarlo. Pero a veces se ocupa pasar por Dotán bien. Todos quisiéramos que fuera un momento de prueba, que ahí se sacudan un poco las cosas y no tener que pasar por el resto del proceso, pero a veces esa no es la voluntad de Dios. Rubén los calmó un ratito y sí lo mete en una cisterna por ahí, pero eran tremendos los hijos de Jacob y Rubén se va y la cosquillita de estos hermanos rencorosos empieza a despertarse otra vez y seguramente entre ellos están diciendo, oye, ¿y si sí lo matamos? ¿Sí hay que matarlo, no? ¿Por qué no? Nos cae mal, no lo queremos, nuestra vida sería más feliz si José no está, vamos a matarlo. Y Dios interviene otra vez. Vaya al versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, el otro líder familiar, porque sí, los primeros tres, Rubén, Simeón y Leví, ya habían estado completamente descalificados de la primogenitura. El que seguía en la línea era Judá. Dios usa a Judá. Ahorita voy a explicar un poquito más, pero vamos a seguir leyendo el pasaje ahí, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esto es lo que pasa en Dotán. Y hay veces que Dios quiere que pasemos por ahí, porque Él tiene un plan. Todo esto es parte de su plan. Es un momento horrible en la vida de José. Porque, ¿qué está haciendo el Señor? Está salvando nuevamente la vida de José. Está preservando su vida, su integridad física. Pero lo está dejando pasar por una prueba fuertísima. Judá no está haciendo aquí un benefactor, ni está siendo magnífico, ni nada de eso. Mire, Judá es bien peculiar porque se portó mal también. Y si usted lee un poquito más adelante, hay un paréntesis en el que está la historia de José y de repente entra Judá portándose mal, portándose muy mal. Y no es casualidad que esté precisamente en esa parte, esa narración de Judá. El objetivo es mostrar la diferencia moral que había entre Judá y José. Pero Dios escogió a Judá por su gracia y soberanía, porque Judá tampoco tenía, bueno, en este punto no tenía ninguna razón. Cambió después, y lo vamos a ver al final de la historia.
Todos cambian, pero Judá cambia también en su corazón. Pero aquí Dios decide usar a Judá. Pero le digo, no es que él sea magnífico. Lo que estaba pensando es, el homicidio sí es algo que Dios abomina y que va a traer un castigo permanente sobre nosotros. Debe de tener presente, ellos conocen todas las historias que están atrás. Y se acuerda cuando Caín mata a Abel, ¿qué hizo Dios? Dios pone una marca en la frente de Caín, que era una señal de maldición. O sea, era una señal para que no lo mataran, pero también era una señal que mostraba que Caín había sido maldecido por Dios. Y bueno, conocían la maldición de Dios sobre Caín, y probablemente Judá estuvo pensando, no estoy dispuesto a pasar por eso. Y pues de matarlo a tener una ganancia con nuestros primos, porque todo esto está entre familia. Los ismaelitas son familia, son primos de ellos. Y ven pasar a los primos y que nos den lo que caiga. Cualquier cosa es buena. Y sacan a José y lo llevan con los ismaelitas y lo venden. Pero póngase a pensar, con todo y todo, José sabe que son sus hermanos, o sea, son sus hermanos. Y ya vimos que no existe este concepto como ahorita nosotros de medio hermano. Son hijos de Jacob, son hijos de Israel, entonces son hermanos. Sus hermanos lo llevan con sus primos para venderlo como esclavo. No es un acto piadoso, es darlo por muerto, porque seguramente ellos sabían a dónde iban, sabían que iban a Egipto, y probablemente también se acercan y le preguntan hacia dónde van, cuál es su destino final, y les dicen los ismaelitas, Egipto. Venderlo como esclavo a Egipto, con dirección a Egipto, es darlo por muerto. Y tal vez en algún punto le toque una situación así en la que la familia le dé por muerto y diga, está muerto para mí. O que sea una situación que le duele en el corazón tanto como le dolió a José. Y acuérdese, Dios permitió esto porque es parte de su plan. Y esta es la única manera en la que José podía acabar en Egipto. Dios le iba a usar en Egipto. Pero estando bajo la cobertura de Jacob, no iba a pasar. ¿Por qué? Porque Jacob lo quería allí. Quería tenerlo siempre a su lado, lo quería en sus negocios. Entonces, esta era la única manera en la que se podía llevar a José a Egipto. No es la más placentera. Y tal vez en su vida está pasando por un momento así. Acuérdese de otra cosa, José sabe de parte de Dios que hay un propósito para su vida. Pero ¿usted cree que cuando lo amarraron, porque le aseguro que lo amarraron, él veía cómo se iba a cumplir ese propósito? Él sabía lo que estaba pasando. Su vida cambió radicalmente en un instante, porque de ser el hijo consentido y el designado como primogénito de un padre rico, porque Jacob era de los hombres más ricos de la tierra de Canaán, de ser un hombre libre y rico, pasó a ser un esclavo. La peor condición posible en ese tiempo. ¿Usted cree que en ese momento, cuando lo compran sus primos lejanos, él dijo, gloria a Dios, sé cómo va a resultar todo, estoy seguro de que Dios
¿Me va a poner en donde Él dijo? No, le aseguro que no. Aparte tiene 17 años aproximadamente. Pero Dios está obrando. Si está pasando ahorita en un problema en el que dice, no veo la forma en la que el propósito de Dios verdaderamente se pueda cumplir a través de lo que estoy pasando, vea la historia de José y sepa que Dios está obrando aunque usted no lo puede ver, aunque usted no lo puede entender, aunque todo lo que le está pasando en su vida parece ser lo contrario a lo que debería de suceder de acuerdo al propósito de Dios, al propósito final de Dios. Porque si José debía de jugar un papel fundamental en la historia de la familia de Jacob, pues la lógica humana nos dice, pues él debería de ir ascendiendo y no dejar de ascender jamás, pero la lógica de Dios no es la nuestra y lo manda al pozo más profundo, al más profundo posible, pero es con un propósito para cumplir su plan. Entonces, no se desanime. Siga como José, guardando en su corazón lo que Dios le dijo y dio. Porque en un momento, en su tiempo, va a pasar. Pero hay un camino generalmente difícil y casi siempre hay que pasar por Dotán. No nos gusta Dotán, pero José tuvo que pasar por Dotán y tuvo que ir a Egipto. Es fácil esto, ¿no? Pero el plan de Dios al final se va a cumplir. Y usted conoce la historia. Usted está viendo ahorita cómo Dios estuvo operando en todo. Utilizó todo. Su mano estuvo orquestando esto y está orquestando también su vida. Siga caminando. ¿Qué hizo José? Hay quienes, mire, por eso no hay manera de decir que un hombre de Dios comete suicidio. Para muchos, por lo que tuvo que pasar José, muchos dirán, pues mejor me suicido. Porque entienda, ser esclavo es peor de lo que la mayoría de las personas se imaginan. Ser esclavo en este tiempo significa no ser dueño de nada de nuestra persona. No son dueños de su vida, no son dueños de su cuerpo, no son dueños de su integridad sexual. No, pueden hacer lo que quieran con ellos literalmente. Si el amo amanece con curiosidad por ver cómo camina un cojo y te ve y dice, ¿sabes qué? Te voy a cortar la pierna, y te la cortaba. Porque sí, y la ley le hace algo, no. Si el amo quería violar sexualmente, lo hacía y la ley protegía al esclavo, no. A eso terminó reducido José en este momento. Pero el plan de Dios se iba a cumplir. No importa si ahorita usted está en esa condición. Tenga la esperanza de que el plan de Dios se va a cumplir. José no dijo, pues me acabé así, ya no soy dueño de nada mío, ya no vale la pena vivir. ¿Qué hizo José? Caminó. Porque no lo subieron a los camellos. Probablemente lo amarraron y alguien lo llevaba de la soga sujetado. Él arriba del camello y José caminando por las arenas del desierto, probablemente descalzo. ¿Le gusta ir a la playa?
¿Cómo se siente pisar la arena cuando no lleva chanclas? Terrible, ¿no? Así se aventó José probablemente un buen tramo, pero no dejó de caminar. Siguió. ¿Por qué? Porque adentro de su corazón había una esperanza aún. Y en el siguiente mensaje lo vamos a ver. José nunca abandonó esa esperanza que Dios le había dado y siguió caminando a pesar de que ya era un esclavo, a pesar de que ya está en el fondo. No ha tocado fondo. Lo vamos a ver después. Siga caminando. Guarde lo que Dios le dijo y continúe adelante. En su momento el plan se va a desarrollar como Dios dijo. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Seguimos adelante, seguimos caminando. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje tan hermoso que nos das. Porque muchos estamos pasando por situaciones como la de José. Muchos estamos cerca de Dotán, o ya estamos en la cisterna, o ya nos vendieron y estamos en un punto bajo y no entendemos qué está pasando. Pero hoy tú nos estás dejando ver que tú tienes el control y que hasta que se cumpla tu propósito, tú nos vas a librar en lo más básico, porque no pudieron tomar la vida de José, sus hermanos. Tú interviniste. Y a veces sí permites que pasemos por Dotán y todo lo que eso implica, pero hoy nos estás dejando ver que tú estás haciendo algo para cumplir tu propósito, para que tu voluntad se cumpla, para que tu voluntad se realice. Danos la fuerza que le diste a José, Señor. Ayúdanos con tu espíritu, porque a veces sí es difícil, a veces la arena quema y el corazón duele porque sí nos lastiman. Y a veces la cosa se pone muy, muy, muy difícil. Pero si tú ayudaste a José y José salió adelante en esto, también nosotros, porque somos tus hijos como él fue tu hijo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a no dejar de ver la meta. Ayúdanos a no dejar de guardar tus palabras en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues tenga mucho ánimo, hermano, y tenga esperanza. El Señor está con usted. Nos vemos aquí el viernes y el domingo en las reuniones. El Señor le bendiga. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los cielos yo te cantaré, con todo lo que soy a ti